Hola, buenas. Liberalismo es una de esas palabras que más se utilizan cuando se estudia historia contemporánea, especialmente el siglo XVIII y el siglo XIX. Y por lo tanto, esta videoclase la vamos a dedicar a explicar, a dar un concepto de lo que es liberalismo. También intentaremos explicar y dejar lo más claramente posible qué es un Estado liberal. Y finalmente también explicaremos un poco una de esas dimensiones del liberalismo, que es lo que se llama el liberalismo económico. Y bien, ya podemos empezar y evidentemente vamos a empezar definiendo qué es liberalismo. Liberalismo es una ideología, ¿vale? Es una serie de ideas que tienen varias dimensiones, la dimensión política, la social y la económica, pero especialmente, sobre todo, la política, es decir, la que es el poder. Y el liberalismo se centra en poner en el centro de su interés los derechos y las libertades de los individuos, ¿vale? Lo más importante para el liberalismo es esto, derechos y libertades, y que el Estado, que es el que tiene el poder, tenga su poder de una forma lo más limitada posible, ¿vale? Por tanto, es un movimiento, una ideología política, o incluso algunos dicen una filosofía política, como queráis, que defiende sobre todo al individuo, a sus derechos y sus libertades, y trata de limitar al máximo el poder del Estado, ¿vale? Por lo tanto, el liberalismo es un individualismo. Lo más importante, el centro de atención y el centro de protección es cada uno de nosotros, que somos los individuos, nuestros intereses, nuestros derechos y nuestras libertades y nuestra iniciativa privada. Y lo que se trata, ya que nosotros somos el centro de protección principal, evitar que el Estado, que es el que tiene el poder, abuse de su poder y nos limite nuestros derechos y libertades, ¿vale? En todo caso, el Estado, digamos, el gobierno, el poder político, se considera necesario, ¿vale? Un mal necesario. Lo que el Estado tiene que poner unas normas, hacer que se cumplan esas normas, eso es inevitable, organizar la sociedad, por tanto el Estado es inevitable, pero es un mal necesario en el sentido de que es una entidad con mucho poder y hay que evitar que sobrepase ese poder limitando nuestros derechos y libertades, ¿vale? El liberalismo no es una ideología o una forma de ver el mundo que exista desde que empezó la humanidad. El liberalismo aparece en el siglo, las ideas del liberalismo aparecen básicamente en el siglo XVII. El padre del liberalismo es un inglés que que es este señor que tenéis aquí en el retrato que tenéis aquí, se llama John Locke, ¿vale? John Locke es el primero que formula las ideas de que hay que tener en cuenta sobre todo a los individuos, a sus derechos naturales, ¿vale? Pero el siglo más importante en el que se difunde y se desarrolla el liberalismo es el siglo posterior, que es cuando aparece la Ilustración, ¿vale? Que es ese movimiento francés en el que hay nuevos pensadores como son Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que desarrollan las ideas liberales de los derechos y las libertades del hombre, la separación de poderes, el constitucionalismo, etc. Muy bien. Entonces, en los tiempos en los que aparece el liberalismo, en la mayoría de Europa está lo que se llaman las monarquías absolutas, ¿vale? Que es un rey que concentra todo el poder y los ciudadanos son considerados súbditos, no individuos con derechos y libertades. Entonces, el liberalismo, esas ideas se oponen a cómo funcionaba el sistema político en aquellos tiempos. Y como el sistema político, el poder, nunca quiere cambiar por sí mismo, la única forma que había de cambiar el poder y adoptar las ideas liberales era mediante las revoluciones liberales, ¿vale? Que se hicieron sobre todo por Europa y posteriormente también por América, ¿vale? Empezando por Estados Unidos y por el resto de América. La Revolución Inglesa, la Revolución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y luego la independencia de los Estados Iberoamericanos, ¿vale? Con esas revoluciones liberales, cuando triunfan, se difunden y se establece un poder, un Estado liberal, y desaparecen ya los estados anteriores, que era el sistema del antiguo régimen y las monarquías absolutas, ¿vale? Por lo tanto, las revoluciones liberales, que son sobre todo
a finales del siglo XVIII y el siglo XIX lo que hacen es acabar con el sistema antiguo del antiguo régimen que dividía la sociedad en clases sociales y acabar con el rey que tiene todo el poder, con las monarquías absolutas, dando lugar a una nueva era que es la era de los estados liberales. Muy bien. Claro, hemos dicho que una de las ideas básicas del liberalismo es promover y proteger los derechos y las libertades del hombre, ¿vale? Ya desde John Locke se considera que las personas, los individuos, tenemos unos derechos que son inherentes. Inherente significa que siempre van con nosotros desde que nacemos, inalienables. Es decir, que no podemos traficar con esos derechos, no podemos negociarlos y vamos dentro, no podemos venderlos, no podemos eliminarlos y que no se pueden atacar, son inviolables, ¿vale? Y entonces, desde que aparece esta idea de los derechos del hombre y de las libertades, el Estado, que es el que tiene el poder, lo que tiene que hacer, sobre todo, su función desde el punto de vista del liberalismo, es promover estos derechos y libertades y protegerlos. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos del liberalismo? Pues las ideas que vi antes. La idea de que lo que viene del pasado es lo mejor, la idea de la tradición, el sistema feudal o feudalismo, según el cual los siervos, los campesinos, habían de trabajar toda su vida en la tierra y estaban vinculados a ellos de por vida, o iban contra los gremios, que eran asociaciones profesionales de artesanos que se regulaban ellos mismos, establecían unos precios, invitaban y se cerraban al resto de acceso de profesionales, ¿vale? Y sobre todo el liberalismo iba contra ese sistema que se llama antiguo régimen, según el cual la sociedad estaba dividida en clases sociales. Habían las clases privilegiadas, que eran los nobles y el clero, que no pagaban impuestos y que no hacían trabajo físico, y luego el pueblo, dentro del cual estaba la burguesía, los artesanos, los campesinos, que eran los que trabajaban y pagaban impuestos. Y no había posibilidad de ascender socialmente. Toda tu vida eras dentro de una clase social y tus hijos y tus descendientes formarían parte de la misma clase social. El liberalismo se opone a esto que es el antiguo régimen. Muy bien, ¿cuáles son los tres valores básicos del liberalismo? La igualdad, no igualdad de las personas, igualdad de las personas ante la ley, evitando que haya discriminaciones. Autonomía de voluntad es que las personas tomemos las decisiones por nosotras mismas, que nadie tome las decisiones por nosotros, que nosotros seamos libres para decidir lo que queramos, y por supuesto la libertad, que es la posibilidad de hacer el máximo de cosas posibles, pero acordaros que la libertad termina donde empieza la libertad de los otros, ¿vale? No hay una libertad absoluta porque no podemos hacer todo lo que nos apetezca, ¿vale? Pero sí aquellas cosas que estén reconocidas legalmente, ¿vale? Igualdad, autonomía de voluntad y libertad, las tres bases del liberalismo, ¿vale? Entonces, cuando se dice que en el liberalismo aparece un reconocimiento de los derechos y libertades de los individuos, es necesario redactar y escribir en documentos estos derechos y libertades. Nos sirve la constancia oral simplemente. Y es entonces cuando aparecen a partir del liberalismo las declaraciones de los derechos y las libertades del hombre. Las primeras que se hicieron fueron el Bill of Rights, que se hizo en la Declaración de los Estados Unidos, y la Declaración de los Derechos del Hombre, que se hizo durante la Revolución Francesa. Pero hoy en día podemos decir que la Declaración de Derechos Humanos más importantes es la que se hizo a través de la ONU, que es una declaración universal y que se acabó por firmar en 1948. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los derechos y libertades más importantes? Pues, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica, porque la vida es necesaria para el goce de los demás derechos y libertades, el derecho a movernos libremente, a deambular libremente, la libertad de ideas y de conciencia, que podemos tener las ideas que queremos y expresarlas libremente, que es la libertad de expresión, el derecho al honor y a la intimidad personal, el derecho a votar, que es el sufragio activo, y el derecho a ser votado, sufragio pasivo, y más derechos, derecho de reunión, derecho de asociación, etcétera, etcétera, derechos que están reconocidos en la mayoría de constituciones actuales, ¿vale? Entonces, más o menos el liberalismo es esto, ¿vale? Hay un individuo que tiene unos derechos y libertades y el Estado, que antes era totalitario, ahora no lo es, y el Estado lo que tiene que hacer es reconocer que lo más importante es esto, ¿vale? Por lo tanto, un Estado liberal es lo contrario y lo opuesto a un régimen totalitario o absolutista, que era el que había antes, ¿vale? En la Edad Moderna, aquí hay la famosa frase del rey absolutista francés
Luis XIV, que dice que el Estado soy yo. Llega a tener tanto poder el rey que ya él mismo se considera todo el Estado, ¿vale? Y es a lo que se oponía el liberalismo, ¿vale? Los primeros estados liberales, es decir, que funcionan con un sistema de derechos y libertades, aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Podemos decir que Inglaterra fue el primer estado liberal, pero Inglaterra el paso fue lento. Ya tuvo una revolución en el siglo XVII, mataron al rey, lo decapitaron y empezaron y reconocieron un parlamento. Fueron los ingleses los que empezaron, pero las revoluciones liberales, probablemente las que se hablan más ya son en el siglo XVIII, que son las que se hizo en Estados Unidos. Con la independencia de Estados Unidos se considera el primer estado liberal, y con la Revolución Francesa después en Francia, ¿vale? Y luego, durante todo el siglo XIX, el liberalismo, la ideología liberalista, se propaga por Europa y se acaban la mayoría de monarquías absolutas que había en Europa, incluyendo la española, y luego ya por América, cuando se produce la descolonización y aparecen todos los nuevos países de Latinoamérica, también allí se implantan o se intentan implantar sistemas liberales. Muy bien. En el Estado liberal, el Estado tiene limitados sus poderes, no tiene todos los poderes que quiere, no trata a las personas como súbditos, porque los miembros que forman parte de ese Estado, que son los individuos, tienen que tener unos derechos y libertades, y la función principal del Estado no es dirigir a las personas a su antojo como le da la gana, sino precisamente reconocer que esas personas tienen sus intereses y protegerlos. Bien. El Estado, ya hemos dicho antes, es un mal necesario. Necesitamos a alguien que nos organice a los individuos, que nos regule, que nos proteja, ¿vale? Por lo tanto, es inevitable. Pero hay que evitar siempre que el Estado no abuse o se exceda en el poder. Entonces, ¿qué hacemos para limitar el poder del Estado? Pues el liberalismo propone, en primer lugar, que haya una ley suprema que diga al Estado cómo tiene que funcionar, que es la Constitución, ¿vale? Hoy en día, la mayoría de estados del mundo, cada estado tiene una constitución, que es la ley suprema, en la que se establece cómo tiene que funcionar ese estado y que el estado y todos los miembros del estado deben de acatar. Además de la constitución, durante las monarquías absolutas no había constitución. El rey era el que decidía cómo funcionaba un país, ¿vale? Un estado. Con la Constitución ya tenemos la máxima autoridad, es esa ley suprema que se llama Constitución, y los demás debemos de acatar cómo se regula y cómo funciona el Estado según la Constitución. Y además las constituciones lo que dicen es que los estados ya no hay un único poder concentrado en una persona, que era el rey, sino que los poderes se dividen en tres. El poder ejecutivo, que lo tiene el gobierno, el poder legislativo, que lo tienen los parlamentos, donde se hacen las leyes, y el poder judicial, que lo tienen los jueces y tribunales. Por lo tanto, el poder se divide y se otorga a órganos distintos que están separados entre ellos en independencia de poderes. ¿Vale? Estas son constituciones y separación de poderes, son dos ideas importantes del Estado liberal para que funcione con limitación de poderes, ¿vale? Y además, el poder que durante las monarquías absolutas residía en el rey porque Dios se lo había dado al rey, cambia esta legitimación. Ahora el poder viene de abajo, es del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Y el pueblo le cede el poder a unos representantes que son los políticos, a través de unas elecciones. Con las elecciones el pueblo decide quiénes mandan, ¿vale? Porque evidentemente el pueblo no puede gestionarlo todo conjuntamente. Es necesario que haya unos representantes especializados en la gestión del poder, que son los políticos, pero que son elegidos a través de unas elecciones. Esto es lo que se llama el sistema representativo, porque los gobernantes políticos representan al pueblo, ¿vale? Muy bien, estas precisiones sobre el Estado liberal. Y ahora os dije que en un tercer lugar, una tercera cosa que comentaríamos aquí sería una de las partes, uno de los liberalismos de los que más se habla, porque el liberalismo es político, pero también es económico. El liberalismo también afecta a la economía, ¿vale? El liberalismo económico, si en el liberalismo político el Estado tenía que limitarse, en el liberalismo económico la idea base es que la economía, es decir, la producción de bienes y servicios, el intercambio de esos bienes y servicios, la economía debe funcionar. La mejor forma de que funcione la economía, que sea eficiente, es un sistema de libre mercado. Sistema de libre mercado significa que el Estado, el poder, no debe de meterse ni intervenir en la economía. No debe de poner
debe de hacer el mínimo de impuestos, no debe poner aduanas, debe de hacer el mínimo de normas y debe de hacer el mínimo de subvenciones. A ver, una intervención cero del Estado es imposible en la economía, pero el liberalismo económico considera que el Estado debe intervenir al mínimo posible, porque según el liberalismo económico, el mercado, que es donde confluyen la oferta y la demanda, es el lugar que regula la economía y allí se ajusta todo, ¿vale? Por ejemplo, si hay una falta de oferta, por ejemplo, de petróleo, pongamos, pues ¿qué pasará? Pues que subirá el precio porque la demanda se mantendrá, pero habrá menos oferta. Es el mismo mercado el que establece los precios y el Estado no tiene que intervenir para nada en ese mercado, ¿vale? Si vosotros os fijáis, por ejemplo, se aplican medidas que a veces no son liberales. En España, el Estado español ha subvencionado la gasolina a los consumidores para que el precio no sea tan alto. Por lo tanto, esto el Estado lo que hace es pagar a las gasolineras una parte de la factura que nosotros pagamos por la gasolina. Esto es una intervención del Estado en la economía, ¿vale? Afectando la oferta. Eso, el liberalismo considera que esto no se tiene que hacer. El liberalismo clásico no se aplica al 100% y cuando se ha intentado aplicar al 100%, es decir, que el Estado no intervenga, se han producido verdaderas crisis muy graves como la crisis del 29, pero eso ya lo haremos más tarde. Ahora nos centramos en el liberalismo clásico económico, ¿vale? Si el padre del liberalismo político era el inglés John Locke, el padre del liberalismo económico es otro británico, no he dicho inglés, porque creo que Adam Smith era escocés, pero no tengo claro. Adam Smith es un británico que defendió la idea esta de que la economía funciona mejor sin el Estado, ¿vale? A través del sistema de mercado. Su obra más conocida es La riqueza de las naciones. Y Adam Smith defendió la idea de lo que se llama la mano invisible. La mano invisible es una idea según la cual las personas, cuando estamos trabajando en un sistema capitalista y buscamos el máximo beneficio, promoviendo empresas y trabajando, estamos haciendo indirectamente, invisiblemente, un bien a la sociedad, porque al intentar producir más o al intentar ganar más dinero trabajando, estamos beneficiando a la sociedad. Esto es la famosa mano invisible de Adam Smith, que hace que el interés particular de cada uno en lucrarse acabe beneficiando al resto de la sociedad, ¿vale? Esto es una idea del liberalismo clásico y otros defensores del liberalismo clásico fueron David Ricardo y Tomás Malthus. Hoy en día sigue habiendo gente partidaria de que el mercado funcione de una forma más independiente posible del Estado. Esto es lo que se llama neoliberalismo y mucha gente creo que hoy en día más o menos el sistema en el que estamos es este, con algunas precisiones que ya hemos dicho antes, que no es imposible que el Estado no intervenga en la economía. Bien, y para acabar, para que vosotros tengáis una idea un poco clara de lo que es liberalismo, no penséis que el liberalismo es la panacea o la salvación del mundo, ¿eh? El liberalismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Os he comparado los estados en relación con las medidas del COVID. Sabéis que durante el COVID, la enfermedad del COVID, se han puesto una serie de normas. Y entonces, como un estado liberal, ¿qué normas haría para el COVID? Y un estado que no es liberal, como podría ser China, haría las normas del COVID. Es decir, para que vosotros veáis lo que es un estado liberal. Pongamos que el ejemplo del estado liberal hoy en día que se acerque más a lo que es un estado liberal sería Estados Unidos. Y lo que menos se parece a un estado liberal hoy en día podría ser un país como China, ¿vale? Por lo tanto, he puesto estado liberal a un lado y estado social o totalitario China en otro, ¿vale? ¿Cómo reaccionarían ambos estados ante una enfermedad como el COVID? Pues un estado liberal ante una enfermedad por el COVID diría que las normas de salir o entrar de casa o de llevar mascarilla o no, la decidiría cada individuo, ¿vale? No habría obligación de encerrarse en casa o de llevar mascarilla, sino que cada individuo es libre, porque tiene su derecho de decidir si la lleva o no. En un estado social o totalitario, contrario, se prohíbe a las personas salir de su casa o se las obliga a llevar mascarilla, incluso en espacios al aire libre, porque se considera más importante el interés público de la sanidad que no en los intereses individuales de las personas, ¿vale? Para que veáis que hoy en día hay una discusión sobre si es mejor un sistema u otro, ¿vale? En un estado liberal,
claro, cada individuo toma sus decisiones por su cuenta, hay autonomía de voluntad. Yo decido cuándo salgo o no de mi casa, porque eso lo tengo que decidir yo, y yo decido cuándo me pongo la mascarilla o no, en interés a mi salud. ¿Vale? En un Estado social o totalitario, eso no lo decides tú, lo decide el Estado por conveniencias de salud pública. ¿Vale? Por ejemplo, en España estuvimos 1 mes y medio sin salir de casa porque el Estado no nos lo permitió. ¿Vale? O estuvimos 1 año llevando mascarilla al aire libre en todos los espacios, ¿vale? Porque el Estado decidió que él decidía nuestra salud. Y aunque él sabe mejor que cada uno de nosotros la salud que nos conviene, pues nos obligaba o nos prohibía estas cosas. Y luego, en un Estado liberal, hay pocas normas, por lo tanto, no es necesaria tanta policía y tanta represión. Pero en el Estado social, al haber más normas de COVID, tienes que tener mucha más policía, mucho más control, mucha más represión de las acciones de las personas. ¿Vale? Poniendo este ejemplo final de las normas COVID, porque esta situación que nos ha pasado ha puesto en relieve lo que es un Estado liberal y lo que es un Estado totalitario social. Dejando esto, pues la verdad es que no me queda nada más que despedirme. Espero que os haya podido servir esta clase para entender mejor lo que es un Estado liberal.